lugar, reconocer que lo que están haciendo ustedes ahora es la parte más importante para establecer un sistema de confianza con el paciente, que es nuestro motivo del trabajo, ¿no? Nuestro motivo de estudio. Recordar que la relación entre el médico y el paciente tiene que ser preservada en los límites de la discrecionalidad, del secreto profesional y del respeto hacia la persona. Es trascendental que exista pues una muy buena anamnesis en el marco de confianza para poder obtener los datos adecuados para la investigación de cada paciente. Es muy importante el tema del saludo respectivo y la presentación frente al paciente, ¿no? El otro punto importante es mantener de manera adecuada lo que se denomina la barrera de confianza. ¿Qué significa esto? Significa que si bien es cierto la confianza te abre puertas para poder investigar más cosas y tener más datos más fidedignos del paciente, esa barrera de esa puerta que nos da la confianza tiene una barrera específica que es el no pasarte ciertos límites, abordar temas que son muy importantes o que son muy engorrosos para el paciente. Caso, por ejemplo, de sexualidad, caso, por ejemplo, de temas de conducta, que son muy importantes a tomar en cuenta cuando se hace el análisis del paciente. Y el otro punto es el camino hacia una buena hipótesis diagnóstica, es decir, en base a los datos que hemos tenido de la anamnesis, más la evaluación clínica que hacemos usando todos nuestros sentidos, y en tercer lugar, el uso de exámenes auxiliares complementarios, todo eso asociado frente al conocimiento de base que se tiene, nos tiene que dar el dato para una buena hipótesis diagnóstica, hacer un excelente diagnóstico y con eso dar un tratamiento también adecuado al paciente. Entonces, importante tomar en cuenta que para tener un objetivo claro y dar un tratamiento adecuado o el apoyo que le corresponde a un paciente, es importante definir el camino que vamos a seguir de acuerdo a la anamnesis que estamos haciendo del paciente. La historia clínica, que es algo que han estado realizando durante el primer segmento que han visto, involucra pues que tengamos un dato adecuado del paciente, el motivo de consulta por el cual acude el paciente y comenzar a tener la preparación o el entrenamiento clínico adecuado para poder definir el síntoma o el signo principal que va a ser el punto de partida para la investigación que vamos a hacer. El otro punto es la anamnesis próxima respecto a la enfermedad actual, las características del proceso que tiene, los síntomas que tiene, el tiempo de enfermedad que tiene el paciente, cómo se va presentando en el transcurso del tiempo, y eso nos va dando pautas respecto a lo que está pasando en ese momento. El otro punto es la anamnesis remota, considerando antecedentes como de enfermedades previas, antecedentes ginecobstétricos en el caso de las damas, los hábitos que tiene el paciente, tanto hábitos adecuados como inadecuados, el uso de medicamentos, problemas de alergia que puede tener el paciente, antecedentes sociales importantes en el tema, por ejemplo, para dar tipo de tratamiento, porque el paciente, sepamos nosotros si el paciente va a cumplir un tratamiento adecuado, y antecedentes personales. Los antecedentes familiares son muy importantes en endocrinología. Hay muchas enfermedades que afectan a las glándulas endocrinas que tienen una base genética, casos como la neoplasia endocrina múltiple, el cáncer de tiroides, la misma diabetes tipo 2 y la tipo 1, ¿no? Y el punto de inmunizaciones, que tiene su importancia en varias enfermedades endocrinológicas, como por ejemplo la diabetes tipo 1, ¿no? La diabetes tipo 1 relacionado a ciertos virus que se pueden expresar frente a un proceso de inmunización también. Revisión por sistemas es otro punto que hay que hacer, un diagnóstico adecuado, como les digo, tomando en cuenta todos los datos previos, el examen auxiliar que en endocrinología es sumamente importante. Es muy cierto que el diagnóstico de nuestros pacientes o la evaluación del paciente parte mucho del ojo clínico que se pueda tener respecto al entrenamiento, en base a los signos y síntomas que tiene nuestro paciente. Pero en endocrinología es crucial el apoyo auxiliar, sobre todo con dosajes de concentración de hormonas en el paciente. En ese caso, sí, muchas veces hay ciertas situaciones en las que la parte clínica difiere mucho del resultado de las pruebas hormonales en varios pacientes. Y en este caso tenemos que echar a andar todo el componente de preparación académica para poder discriminar el tipo de diagnóstico que tiene el paciente frente a incompatibilidades o incongruencias que tienen las pruebas también. Y el tratamiento de acuerdo a la patología que tiene nuestro paciente para poder abordarlo y darle un tratamiento adecuado. ¿Qué motivó la consulta del paciente? Es la pregunta importante que tenemos en consultorio, ¿no? Y una vez que te comente el paciente los motivos de la consulta, comenzar a definir el síntoma cardinal, el más importante que el paciente nos brinda.
y los otros procesos o los otros datos serán considerados como síntomas secundarios. Es muy importante esto porque cuando todavía no estamos entrenados y, bueno, por las circunstancias que estamos viviendo, ustedes tienen esa dificultad de tener, pues, el entrenamiento semiológico, creo que al 100%, es decir, no están viendo pacientes de ustedes y ahí tienen un punto, van a tener un defecto que tienen que comenzar a corregir, ni bien se levanta la cuarentena para hacer la práctica clínica, porque en semiología, si no practicamos con nuestros pacientes, tenemos mucho defecto cuando vamos a abordar muchas enfermedades. Este ejemplo es clásico cuando empezamos a hacer semiología, ¿no? El caso del síntoma cardinal. Revisamos un paciente, el paciente nos cuenta que ingresó, por ejemplo, con dolor abdominal y nos comienza a contar una historia compleja de todos los pasos previos que tuvo de respecto al dolor que motivó la consulta, ¿no? Que comieron algunas cosas, comieron un poco de agua, tomaron algo de un refresco tal vez contaminado, y empezó el dolor abdominal y con eso el resto de sintomatología que nos lleva a pensar en una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Pero cuando hacemos el abordaje en la consulta, tenemos que identificar bien el síntoma cardinal. El paciente te puede decir que tuvo náuseas, que tuvo sensación de fatiga, que tuvo problemas de dolor en la parte baja de la pierna, que tuvo visión borrosa, y te dijo entre todo lo que te menciona que tuvo dolor abdominal. Un dolor abdominal característico en fosa ilíaca derecha o tal vez en la parte de mesogastrio, que un poco desplazándose hacia la fosa ilíaca derecha, y eso te da ya el síntoma más importante en el caso, por ejemplo, de una apendicitis, que es el dolor, ¿no? Y así, cualquier patología que enfrentemos tenemos que identificar rápidamente cuál es el síntoma cardinal, el principal, el más importante del que derivan el resto de componentes para el diagnóstico del paciente. ¿Cómo será el resto de la historia de nuestro paciente? Pues considerar pues, el antecedente general, ¿no? Antecedentes mórbidos del paciente, si ha sufrido o si sufre hipertensión arterial, asma, diabetes, algún tipo de cáncer, alguna enfermedad previa importante que haya tenido, antecedentes gineco-obstétricos en el caso de la mujer, pues, ¿no? La menarquia, la fórmula obstétrica, cómo tienen que realizarla, ¿no? La cantidad de partos que ha tenido, ¿no? Partos a término, ¿no? Los óbitos fetales y los nacidos vivos, ¿no? Si ha habido macrosomía o no, si hay menopausia, cuándo fue la menopausia en el paciente, a qué edad le dio la menopausia, si el paciente recuerda a lo mejor que ha nacido con retardo de crecimiento intrauterino, le dijo a la mamá, o en todo caso, si la mujer tiene niños con RCI o con retardo de crecimiento intrauterino, lo que va a derivar también empezar en una patología metabólica en esta mujer. La fecha última que es importante. Algunas cosas que no deben faltar siempre en antecedentes del paciente que vamos a revisar en endocrino es, tiene alergias, si tiene alguna enfermedad crónica previa, y si hay antecedentes genéticos en la familia de problemas endocrinos, diabetes, diabetes, por ejemplo, hipotiroidismo o hipertiroidismo, cáncer de tiroides, alteraciones hipofisiarios, ¿no? Son datos que no deben faltar en su historia clínica del paciente. Hábitos nocivos, el tabaco y el alcohol son los más importantes que hay que tomar en cuenta, pero también otras drogas que pueden existir, ¿no? Uso de cocaína, uso de marihuana, el uso a lo mejor de componentes derivados de opioides que el paciente, ¿no? Otro antecedente importante es la actividad física. El paciente tiene sedentarismo, hace actividad física, o a lo mejor así regularmente su actividad física. El tipo de alimentación, en el caso nuestro de endocrino, es muy importante para establecer el tipo de dieta que es el paciente y poder identificar algún trastorno nutricional que esté derivando también el proceso final de la enfermedad por la cual consulta. Usa, alergias a medicinas, antecedentes donde vive, qué zona vive, qué servicios cuenta, ¿no? Antecedentes familiares que les comentaba y el caso de si tienen inmunizaciones completas o no nuestros pacientes. Revisión por sistemas, bueno, eso ya cuando completas historia clínica lo pueden considerar, ¿no? Se sabe que se empieza con los síntomas generales, las características del sistema respiratorio, el sistema cardiovascular cuando va por sistemas, de digestivo, genitourinario y ingresan al endocrino para evaluar también los datos que tienen ahí. Algunos puntos importantes a considerar respecto a qué funciones realiza el sistema endocrino y cómo se puede esquematizar en 4 áreas fundamentales que les voy a describir aquí en este gráfico.
Bien, entonces, las cuatro áreas fundamentales respecto a endocrino, las funciones que tiene. Uno, el mantenimiento del medio interno. Segundo, obtener la mejor forma de responder a emergencias tales como infecciones, traumatismos, estrés psicológico, etc. Tercero, participación de los mecanismos que regulan el crecimiento y desarrollo. Y en cuarto lugar, la contribución al proceso de la reproducción sexual como gametogénesis, el coito, la fertilización, nutrición del feto y del recién nacido. Son las cuatro funciones importantes respecto al sistema endocrinológico. Y esto hay que considerar que se interrelacionan entre sí y responden también a un punto para poder hacer, cumplir con las funciones neuroendocrinológicas también en el organismo. Vuelta. Chicos, el perro no se quiere ir. Bueno, vamos a buscar ahora cómo ingresamos al tema de la evaluación física, ¿no? La evaluación física es importante porque nos va a dar los datos, aparte de los datos de síntomas que nos da el paciente, nos dan datos más exactos respecto a lo que el paciente puede estar presentando, sucediendo. Por ejemplo, el paciente te dice, ¿sabe qué, señor o doctor? Vengo porque siento una masa en el cuello. Y tú al palpar el cuello vas a percibir la masa o no. En base a eso, porque el paciente a veces puede tener la sensación de un cuerpo extraño a ese nivel y en realidad no palpas nada, ¿no? Y muchas veces tenemos que tomar en cuenta que requerimos de una prueba adicional para poder hacer el diagnóstico apropiado y dar el diagnóstico preciso, ¿no? De esta manera que es muy importante el tema del examen físico usando pues todos los sentidos que tenemos, uno el oído, el tacto, ¿no? La visión y en algunos casos hasta el olfato tenemos que usar. En el examen físico general, pues requiere que el examinador tenga una base clínica, una base académica adecuada para realizar un análisis crítico también conveniente del paciente, desde el primer contacto visual que se tiene. Muchos pacientes entran al consultorio y solo observándolos inicialmente, sin intercambiar palabra alguna, tú ya puedes tener ciertos datos que la visión te da de qué tipo de procesos el paciente puede tener, desde la posición que tiene el paciente, de la marcha que tiene, del tipo de fascia o la expresión de la fisonomía, de la conciencia o el estado psicológico que el paciente te puede brindar cuando comienza a movilizar las manos, a tener ciertos gestos, ¿no? La constitución que tiene, el estado nutricional y los datos del peso y talla también que en el triage que te van entregando. Y ya viene después el tema de observar la piel, los anexos, y cuando palpamos el sistema linfático, pulso arterial, respiración, temperatura y presión arterial, que nos da datos mucho más ya completos para poder establecer un diagnóstico preciso. En el examen físico general, desde el punto de vista de endocrinología, hay muchos datos fisonómicos característicos de ciertas enfermedades. En el caso del hipotiroidismo, por ejemplo, tenemos en la fase abotagada, la fase redondeada, esa palidez clásica del paciente hipotiroideo, ¿no? Y la sensación, en todo caso, la característica de fatiga. En el caso del hipertiroidismo, la fase de angustia, ¿no? La, la, la proptosis palpebral que tiene el paciente, ¿no? El bocio que puede coincidir con un incremento, con un incremento del área de la masa a nivel del área cervical, que son características, por ejemplo, del hipertiroidismo, del hipotiroidismo adquirido, ¿no? Que es el síndrome, la enfermedad de Graves-Basedow, que es un tipo de hipertiroidismo, causado por enfermedades autoinmunes, el síndrome de Cushing, que es muy frecuente en nuestro medio por el uso de corticoides exógenos, más aún en el tema de COVID ahora que están viendo,
bastantes pacientes se automedican con corticoides en alta concentración y esto provoca que el cuadro del síndrome de Cushing comience a aparecer. Que nos da gran problema para poder investigar es el síndrome de Cushing endógeno, en el cual el paciente forma cortisol en mayor cantidad por problemas de un tumor cerebral, un tumor a nivel de la glándula suprarrenal, o tumores de plaza en pulmón, en mama o en ovario. El síndrome anémico, la característica del paciente anémica, pálida, ¿no? Cansancio que te puede expresar también el paciente cuando conversa contigo. Y esta es una imagen muy característica de un niño que sacó un problema de hipotiroidismo congénito, ¿no? La fascie redondeada, la macroglosia que pueden tener, la boca entreabierta, la piel seca, la distensión abdominal que tienen estos pacientes. Es clásico cuando tenemos un paciente que nace con este proceso, podemos identificar simplemente con la observación, comenzar a hacer la disposición diagnóstica del proceso. Algunas otras fases importantes, el paciente que está consumiéndose, que se ven diferentes patologías, desde un cáncer hasta un problema de hipertiroidismo, o también se puede ver en una diabetes mellitus no compensada o no tratada, la fase mongoloide, la fase inexpresiva del síndrome de Parkinson, la fase tosca, la fase característica del paciente con acromegalia, y la fase que en alas de mariposa, clásica del paciente con lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces, en el examen físico segmentario que vamos a realizar, tenemos que hacer un examen prolijo en cada sistema. Cuando ya tienen entrenamiento marcados, muchos más específicos y es mucho más directo el examen que se va a realizar. El examen físico pues consta de la inspección adecuada, la palpación, la percusión y la auscultación. En urgencias no hay tiempo para realizar todo completo, lo que se realiza básicamente es una muy buena anamnesis dirigida al proceso por el cual llega el paciente y comenzamos a investigar signos sugerentes de la enfermedad que estamos sospechando. Bien, entonces recordemos pues, que el sistema endocrinológico tiene un punto importante que es el centro regulador de todos los procesos endocrinos en general, que están basados en la función del hipotálamo y la hipófisis y su relación entre las dos, ¿no? Y la hipófisis genera finalmente la respuesta endocrina a diferente nivel, sea a nivel pues, gonadal, sea a nivel tiroideo, sea a nivel de las suprarrenales, ¿no? Que va a hacerse el trabajo de regulación de la homeostasis en general en base a la necesidad hormonal del paciente que el organismo requiera, ¿no? Algunas características de la hipófisis, reconocer que existe una parte anterior que se denomina alhipófisis y una posterior que es la neurohipófisis. La neurohipófisis tiene todos los componentes reguladores de las hormonas principales, ¿no? La hormona tireotropa, la hormona corticotropa, la hormona folículo estimulante, la luteinizante, la prolactina, que tienen importante acción a este nivel. Y en la neurohipófisis tenemos el depósito de dos hormonas principales, una de ellas que es la hormona antidiurética y la oxitocina, que tienen acciones específicas en el metabolismo, de la presión osmótica a nivel del cuerpo en el caso de la hormona antidiurética, y a nivel de la acción del útero en diferentes partes del embarazo y el parto de la mujer, y también en el acto sexual. Reconocer los niveles de regulación endocrina en general, ¿no? Se menciona primer nivel cuando hablamos de un componente de control en hipotálamo y hipófisis, secundaria en el caso de que tenga regulación a nivel de la glándula hormonal principal, caso de tiroides, timo, suprarrenales y páncreas. Decimos tercer nivel en glándulas que se encuentran haciendo doble trabajo, como la glándula pancreática. En cuarto nivel, con el sistema órgano relacionado a este proceso. Son las características para poder reconocer los tipos de niveles de regulación que tiene el sistema endocrino. Ahora, en general, para el tema clínico, el tema específico para el trabajo, reconocer lo siguiente, y eso es importante que lo tomen en cuenta y no lo olviden. Uno, se menciona que la regulación en primer nivel está dado principalmente por el hipotálamo. Segundo nivel, hablando de los ejes hormonales clásicos. El segundo nivel está dado por la hipófisis. Y el tercer nivel por el órgano externo, órgano endocrino externo que genera o sintetiza finalmente la hormona periférica que va a ser su acción. Son los tres niveles de acción que se comentan, sobre todo cuando hay patologías. El ejemplo clásico es alteraciones tiroideas. Hipotiroidismo primario, un paciente que tiene alteración, por ejemplo, en la glándula periférica, ¿no? Un hipotiroidismo de nivel secundario,
aquellos pacientes que tienen una alteración a nivel hipofisiario, o un hipotiroidismo terciario, aquellos que tienen una alteración del eje tirotropo que se inicia o se basa en una alteración del hipotálamo. ¿Ya? Este concepto clínico que les quede claro para que no tengan dificultades en el desarrollo de su trabajo posterior y también de las evaluaciones que... Del mecanismo de regulación que tiene el sistema neuroendocrino es a través del sistema de retroalimentación negativa en casi todos los componentes hormonales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que frente a una disminución de la concentración de hormonas periféricas, la acción central va a ser incrementar la formación de hormonas centrales, como por ejemplo, hagamos el ejemplo del eje tirotropo. Si tenemos a nivel periférico de hormonas periféricas bajas, disminuidas, el hipotálamo va a comenzar a sintetizar mayor cantidad de la hormona liberadora de tirotropina, y esto a su vez genera mayor cantidad de formación de tropa, ¿no? La TSH, para compensar la falta que tiene a nivel periférico las hormonas tiroideas libres, ¿no? Eso frente a una concentración baja de hormonas tiroideas libres. Ahora, si tuviéramos concentración alta de hormonas tiroideas libres periféricas, la respuesta del hipotálamo y la hipófisis va a ser bloquear la formación de TRH y bloquear la formación de TSH por efecto de la TRH, ¿no? Esto se denomina el sistema de retroalimentación negativa o feedback negativo, ¿ya? Y cuando, esto es lo que estaba comentando sobre otro sistema de regulación con alteraciones en función, ¿no? Cuando consideramos primario cuando la afectación o el daño está en la glándula periférica. Volvemos al ejemplo de la tiroides. Si el daño está en la enfermedad o el proceso patológico altera la función de la glándula periférica, la tiroides, por ejemplo, se denomina que hay una hipofunción primaria. Por ejemplo, hipotiroidismo primario, ¿no? Si el caso de alteración en la glándula suprarrenal que hace de que no se forme cortisol, hablamos en ese caso de insuficiencia suprarrenal primaria o también enfermedad de Addison. Igual también cuando hablamos de alteración a nivel de gónadas, por ejemplo, el caso de un paciente que tenga alterado los testículos, ¿no? No forma testosterona el paciente, no forma la hormona androgénica más importante, ¿no? No forma esta hormona por un defecto a nivel de testículo. Si pasa eso, entonces tenemos un cuadro de un hipogonadismo y se le denomina hipergonadotrópico. ¿Por qué? Porque tanto en hipotálamo como en hipófisis sí va a haber respuesta formando mayor cantidad de hormona liberadora de hormona gonadotropa, y también va a haber una alta liberación de FSH y de LH a nivel de hipófisis. Como estas dos áreas no están alteradas, no hay enfermedad en estas áreas, la respuesta va a ser incrementando la concentración de esas hormonas, ¿no? A eso se llama hipogonadismo hipergonadotrópico, que en realidad sería como un hipogonadismo primario, ¿no? Y aquí la hiperfunción, lo contrario, ¿no? Frente a un incremento por una alteración en la glándula periférica, la concentración a nivel del hipotálamo y la hipófisis va a ser disminuida de las hormonas que tienen que regular la formación de la hormona periférica. Si el defecto está en la hipófisis, es decir, la hipófisis es la enferma, se hablaría de una hipofunción de tipo secundaria. Ejemplo clásico, el hipotiroidismo secundario, por ejemplo, ¿no? Y si hubiera una hiperfunción, ¿no? Es decir, la glándula periférica forma mucha cantidad de hormonas en base a una alteración de la hipófisis, eso se llamaría una hiperfunción secundaria. Bien, ahora vamos a revisar unos datos respecto a hipopituitarismo, ¿no? El hipopituitarismo, en definición, vendría a ser una alteración de la hipófisis por diferentes patologías que van a suprimir la síntesis de hormonas adenocorticotropas, ¿no? Por ejemplo, aquí a este nivel de la hipófisis, en hipofisiarias, tenemos la deficiencia de ACTH, que va a conllevarnos un problema de insuficiencia suprarrenal secundaria, la deficiencia de LH y FSH, que nos lleva a un hipogonadismo hipogonadotrópico, la deficiencia de tirotropina, TSH, que nos lleva a un hipotiroidismo secundario, la deficiencia de GH, de hormona de crecimiento, que nos da un cuadro de talla baja en niños, o una deficiencia de hormona de crecimiento en adultos, la deficiencia de la hormona antidiurética, que nos da diabetes insípida,
o la deficiencia de prolactina, que nos da agalactia, que es un tipo de trastorno derivado de una deficiencia en la producción de prolactina a nivel hipofisiario. Esto se denomina hipopituitarismo, es decir, la glándula hipofisiaria pierde la función de poder sintetizar las diferentes hormonas que generalmente pues las sintetiza, ¿no? Las forma. Signos de la hipofunción hipofisiaria, ¿no? El hipopituitarismo. Los signos más evidentes vienen a ser la palidez acentuada, el pulso normal bajo, la presión arterial baja, la disminución de la pigmentación de la piel y el adelgazamiento de los pacientes. Puede haber caída de cabello, existe una atrofia en la parte genital externa de la mujer, hay ausencia de vello pubiano, baja la libido en el varón y en la mujer, ¿no? A nivel de la cabeza puede haber una caída en las cejas, eso se llama mamarosis en estos casos. En el caso, por ejemplo, de una alteración con la secreción de hormona antidiurética, vamos a ver un cuadro de deficiencia posthipofisiaria por diabetes insípida, ¿no? En ese caso hablamos de lesiones del sistema neurohipofisiario, y los síntomas van a ser una poliuria marcada con polidipsia irresistible, bastante se en el paciente, ¿no? Cuadros de hipersecreción, el caso contrario, por ejemplo, al hipopituitarismo, ¿no? En el caso de hipersecreción, que es un incremento en la formación de diferentes hormonas, en este caso vamos a ver la hipersecreción de hormona de crecimiento. Este componente en un adulto, en un paciente ya formado, ¿no? Y ya que no va a tener mayor crecimiento lineal, este componente de daño se denomina acromegalia. Y si esta hipersecreción de hormona de crecimiento se da en niños que están en pleno desarrollo lineal de talla, esto se denomina gigantismo. En el caso de hipersecreción de corticotropina, hablamos de la enfermedad de Cushing, ¿no? Un tumor productor de prolactina, perdón, de corticotropina, de la hormona corticotropa. En el caso de hipersecreción de prolactina, vamos a ver amenorrea o galactorrea por tumores formadores de prolactina a nivel de la hipófisis, y una hipersecreción de hormona tiroide, de TSH, de tirotropina. En este caso hablaríamos de un hipertiroidismo secundario en este caso. En el caso de la acromegalia, existe una hiperfunción anterohipofisiaria, va a haber un crecimiento excesivo de diferentes áreas. En el caso de la acromegalia, comienza a crecer las manos, los pies, se hace más robusta, más ruda la presencia de la quijada, la mandíbula crece, ¿no? Generalmente es por un tumor, y afecta principalmente a la condrogénesis y a la osteogénesis. Síntomas relacionados a este proceso, en el caso de la acromegalia, el paciente está con dolor de cabeza, hay astenia, artralgias, puede haber características de la piel gruesa en el paciente, querisácea, cabello grueso y de baja implantación, hipertrofia de la nariz aplastada en su base, ancha, lengua engrosada o macroglossia, manos grandes o cuadradas, pies hipertróficos, dolor en la columna lumbar puede existir en el paciente también. Y otro punto característico desde el punto de vista endocrinológico es que cursan con hiperglicemia, cursan con glucosas muy altas. Las causas, adenomas hipofisiarios, son tumores productores de hormona de crecimiento. Si es asintomático y lo encontramos frente a unos estudios que hacemos, se denomina incidentaloma. Incidentaloma es el hallazgo de un tumor que está generando concentraciones altas de un tipo de hormona en un paciente asintomático, es decir, un paciente que no tenga mayor síntoma. Eso se denomina incidentaloma. El otro punto son síntomas de hipersecreción hipofisiaria o síntomas de hiposecreción hipofisiaria, en el caso de los adenomas, ¿no? Y los síntomas neurológicos van a estar dados por la compresión que van a provocar a nivel pues, de la cicatura. El 35% de los pacientes pueden cursar con cefalea, y es por estiramiento de la dura madre, o el diafragma celular que se estira un poco y comienza a doler, y puede haber pérdida de campo visual por compresión de los nervios ópticos o el quiasma óptico. Estos son son signos de avance del tamaño del tumor, ya sobrepasaría en este caso más del centímetro y medio, que se denomina como macroadenomas, ¿no? Y provocarían un problema de diagnosis bitemporal en los pacientes que van a sufrir esto. La glándula tiroidea y el eje hipofisiario, también alteraciones que tienen que ver con este proceso. Algunos pacientes pueden cursar con bocio, otros no, eso va a depender del tipo de patología que tenga. Y no olvidar que las acciones metabólicas de la hormona tiroidea están relacionadas con el catabolismo del nitrógeno, el aumento del ritmo y el débito cardíaco, manteniendo el metabolismo y disminuye pues la colesterolemia en el paciente cuando tenemos problemas de hormonas tiroideas. Tirotoxicosis y problemas de
La tirotoxicosis viene a ser un incremento de la concentración de hormonas tiroideas a nivel sanguíneo, ¿no? Y eso puede estar dado por diferentes procesos, un cuadro de hipertiroidismo, el uso de medicamentos como la levotiroxina en concentraciones altas, por ejemplo, podemos provocar tirotoxicosis en el paciente, sin necesidad de estar con una patología específica. Cuando hablamos de hipertiroidismo, por ejemplo, sí hablamos de un diagnóstico claro, ¿no? Que está causando el proceso. Y en el caso de hipotiroidismo, pues es una enfermedad en la cual la glándula tiroidea forma muy pocas hormonas periféricas y podemos hablar también de un proceso también denominado formación baja de hormonas tiroideas, ¿no? En ese caso. Y eso había que evaluarlo en base a los controles de pruebas hormonales, ¿no? De concentraciones que vamos haciendo cada cierto tiempo en los pacientes que sufran cualquiera de estas dos patologías. ¿Cómo exploramos la glándula tiroides? Bueno, ¿qué examinar? Primero, ver si el paciente pues, está taquicárdico o no, que nos da un dato. Ver la temperatura en el paciente, el peso del paciente, la fase que tiene, ¿no? La piel y faneras, la cabeza, características si el cabello fino o no, si el cabello está seco o grueso, la edad del cabello. Y en algunos casos, por ejemplo, algunos pacientes que tienen problemas de disfunción tiroidea pueden tener el signo de Geoffroy, que es la incapacidad de arrugar la frente al mirar hacia arriba. Eso también se denomina signo del bocio exoftalmo, se denomina, ¿no? Es el signo de Geoffroy. Esos son los puntos importantes en el paciente con disfunción tiroidea, no olvidarse de eso. La característica de la cara, ¿no? El hipertiroidismo generalmente es un paciente con la piel bien, piel turgente, piel delgada, diaforética, ¿no? Tiene una cara como de consumo. El caso del paciente con hipotiroidismo mexematoso va a ver un paciente con la fase redondeada, pálido y con la piel seca, ¿no? Que es la característica clásica del paciente con disfunción tiroidea. Signos y síntomas dependientes del tiroides, el psiquismo del paciente, ¿no? Cómo está, cómo se encuentra, si está nervioso el paciente, se le pregunta si se siente tranquila o angustiada por momentos, si buscamos irritabilidad, cómo está la paciente con sus familiares, si se enoja fácilmente o no, si hay o queremos investigar inestabilidad emocional, si preguntar pues, si el paciente cambia de carácter frecuentemente o llora con facilidad, pasa el llanto, la risa fácilmente, ¿no? Preguntar esos datos que son importantes, son datos del psiquismo del paciente, pero en realidad nos va a dar puntos muy importantes para comenzar a hacer la discriminación diagnóstica de si estamos frente a un proceso de alteración tiroidea o no, ¿no? Si se siente indiferente o no le interesa nada, caso de buscamos apatía, si prefiere estar sola o no, si tiene algunos sentimientos de agresión, ¿no? Podemos hablar en este caso de depresión, si duerme mucho o no, si hay letargia, verificar si hay cambios en la piel, si está diafrético o no, o el paciente percibe que suda mucho por momentos, si está la piel caliente cuando la palpamos, podemos verificar eso, y si la piel se ha tornado seca o escamosa en las últimas semanas, que nos daría un dato importante respecto a cómo se encuentra también la función del tiroides, ¿no? En el caso de buscar edemas, ¿no? Verificar si se han hinchado las manos, o los pies, o la cara, o los párpados. En el caso de cabello, si hay cambios en el cabello, se cae con facilidad o no, si se ha hecho grueso o se ha hecho fino últimamente, ¿no? Las uñas frágiles, ¿no? Que también son signos de alteración metabólica con tiroides, si se le parte fácilmente las uñas. La intolerancia al frío, ¿no? Si el paciente tiene intolerancia al calor o al frío, son datos importantes. No olvidar que el hipertiroideo hace intolerancia y problemas al calor, el hipotiroideo hace intolerancia al frío y el hipertiroideo tiene intolerancia al calor, ¿no? Síntomas cardiovasculares como si está haciendo problemas de hipertensión arterial, tiene sensación de falta de aire o taquicardia por momentos. Algunas características respecto a la proptosis palpebral, ¿no? Al exoftalmos. Hay ciertas características, no todos los exoftalmos son iguales, ¿no? Y aquí hay ciertos signos que hay que tomar en cuenta. El signo, por ejemplo, de Darlo-Limple, en el cual existe pues, un ensanchamiento del tejido palpebral o un espasmo del párpado que no permite cerrarse, ventilotoxicosis, ¿no? El otro signo importante que les quiero comentar es el signo de Stegwart. El signo de Stegwart lo que hace es, no permite al paciente tener una oclusión adecuada, hace una oclusión incompleta en los ojos. El paciente piensa que los ha cerrado, pero en realidad no los ha cerrado, tiene incompleta, tiene entreabierto el ojo, ¿no? Ahí tienen la foto en la parte de abajo. El otro signo es el signo de Grafe, que es el párpado superior no sigue uniformemente el movimiento del globo ocular hacia abajo cuando queda la esclera, toda la esclera blanca. El paciente mira hacia abajo, pero la esclera no se cierra del todo, el párpado no acompaña el párpado al globo ocular cuando mira hacia abajo, sigue abierto. Y el otro es el signo de Mobius,
¿no? Que es la falta de convergencia de los ejes oculares al mirar al observador acercándose. Cuando nosotros miramos a alguien y se va acercando gradualmente, los ojos paulatinamente van estrechándose, acercándose al eje central. El signo de Mobius no permite eso, por la alteración de los músculos extrínsecos del ojo que están alterados por un problema de tiroides, ¿no? No permite que podamos centrar esa imagen cuando se va acercando el examinador. La palpación, el examen de la tiroides, tenemos las tres maniobras principales, ¿no? La técnica de Kerr-Bain, la técnica de Lahey y tenemos la técnica de Creel. La técnica de Kerr-Bain es ir por la parte posterior del paciente, colocar los 4 dedos examinadores que están en la parte alta y los pulgares nos sirven de soporte o de punto de apoyo en la parte posterior del cuello. Y con esto verificamos toda la extensión de la glándula, el tamaño, la característica de cada lóbulo, si hay tumores o nódulos o no, y podemos hasta revisar también si hay presencia de adenopatías. La maniobra del Lahey es lo que nos permite es hacer un examen por la parte anterior, movilizando un poco la tráquea para poder palpar cada lado del lóbulo, tanto el derecho como el izquierdo. Y la maniobra de Creel lo que nos permite es, haciendo un pinzamiento con los dedos, con una sola mano, por delante, podemos revisar tanto el lóbulo izquierdo como el lóbulo derecho del tiroides y encontrar sobre todo. Existe una maniobra adicional que es una maniobra para ver bocio sumergido, ¿no? En cual el paciente pone las manos hacia atrás, levanta y extiende el cuello y nosotros tratamos de palpar la parte, ¿no? El borde inferior del lóbulo tiroideo, que a lo mejor no se palpa fácilmente con ninguna de estas tres maniobras, cuando el bocio está sumergido en la parte del mediastino, ¿no? Por detrás del esternón. Clasificación serológica del bocio, cuando tenemos un tamaño incrementado de la glándula tiroides, eso se denomina bocio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, decimos grado 0, hay una tiroides no palpable o palpable con dificultad. Grado 1, cuando tiroides es fácilmente palpable y visible con el cuello en hiperextensión. Grado 2, cuando tenemos tiroides palpable y visible con cuello en posición normal. Grado 3, cuando tenemos tiroides visible a distancia. Y el grado 4 es un bocio gigante, que se ve pues a simple vista en cualquier lado, ¿no? La característica de los bocios tiene que ver respecto a lo que es volumen, consistencia, superficie, movilidad y sensibilidad. Generalmente un bocio es indoloro en general, excepto que tengamos un problema de una tiroiditis, en el cual existe una inflamación de la glándula tiroidea y eso provoca dolor, ¿no? Consistencia puede estar aumentada, es decir, aumentada en la característica de renitencia que tiene la tiroides, normal cuando es como una almohadilla pequeña que se palpa en esa zona, leñosa cuando es dura, con ciertas áreas con ciertos espacios vacíos en los cuales se palpa, y verificar si la superficie es regular o no también, que es importante, o si hay irregularidades en la palpación que hacemos nosotros. En este caso, pensar, por ejemplo, en nódulos tiroideos también, ¿ya? Si está móvil o no, si está disminuido o no, y si es dolor o indoloro, como les comentaba, que son importantes para verificar si es un bocio simple, difuso, nodular, o frente a una tiroiditis o a un cáncer de tiroides. Exámenes complementarios para la glándula tiroidea, hacemos exámenes de laboratorio para ver hormonas, exámenes de imágenes y patología en caso de hacer una biopsia si queremos descartar cáncer, ¿no? En glándula paratiroides, síntomas importantes para valorar la función de la paratiroides: si hay cólico nefrítico, cálculo renal, si hay poliuria en el paciente, síntomas gastrointestinales como meteorismo, polidipsia, anorexia, intolerancia a alcalinos o pancreatitis recurrente. La pancreatitis recurrente también nos puede llevar a pensar en un problema de una alteración de paratiroides. ¿Cómo preguntar? Pues si hay síntomas urinarios o no, si ha perdido el apetito en el caso de síntomas gastrointestinales, si existe mucha sed, por ejemplo, si hay dolor colónico, o si cuando hay leche o toma algún antiácido le causa daño como diarreas, por ejemplo, si ha padecido de úlcera en el estómago, o si a lo mejor ha tenido varios cuadros de pancreatitis en los últimos meses, investigar pues un trastorno de paratiroides en este caso, ¿no? ¿Por qué la paratiroides con estos datos que les menciono? Porque la paratiroides, que lo que va a hacer es regular el metabolismo del calcio. Eso no se vayan a olvidar, ¿ya? Eso vamos a ir revisando después también cuando hagamos cada punto. Síntomas de paratiroides a nivel de la calcemia, pues, ¿no? En caso de hiperparatiroidismo, los cólicos renales, los nitritos alcalinos, el síndrome ulceroso y la pancreatitis son importantes. En hipoparatiroidismo, la tetania, el trastorno estrófico de la piel y faneras también. Cálculos a base de fosfato o oxalato de calcio, la nefrocalcinosis, que son características del hiperparatiroidismo. Síntomas digestivos o a nivel de músculo esquelético, ¿no? Fractura cominuta, problemas a nivel de la osificación del hueso, se pierde matriz ósea también, que es importante en la regulación del calcio. Signos de hiperfunción tiroidea, dolor en huesos, fracturas de ciertas áreas, la presencia de tumores y la
desmineralización del hueso que acaba en osteoporosis muchas veces. Signos de hipofunción tiroidea, uña quebradiza, caída de cabello y la sensación pues la piel bastante seca. Hipofunción paratiroidea, la hipocalcemia que es característica en estos casos que vamos a revisar cuando hagamos paratiroides. La hipofunción tiroidea sí tiene dos signos importantes que desde ahora tienen que estar ya familiarizándose. Tenemos el signo de Trousseau y el signo de Chebostek. El signo de Trousseau y el signo de Chebostek nos dan datos respecto a la disminución de la concentración de calcio. ¿Ya? El signo de Trousseau se busca insuflando el manguito del manómetro a 20 milímetros de mercurio, menos de la presión sistólica por 3 minutos, y esto va a dar positividad en la prueba si el paciente comienza a hacer un movimiento pedal específico. Es muy frecuente en la población general. Y el signo de Chebostek tiene un estímulo, se estimula el nervio facial, 2 centímetros por delante del lóbulo de oreja. Buscamos en el arco cigomático, hacemos un golpeteo en esa zona, puede ser con el dedo, puede ser con el martillito de exámenes, para comenzar a estimular este nervio facial. Y si existe una contractura de la hemicara del área que estamos revisando, podemos mencionar que el paciente tiene un signo de Chebostek positivo en este caso. Este es el signo de Chebostek y este es el signo de Trousseau. Y los valores de calcio pues tienen que estar en niveles para ver estos problemas de signos de hipocalcemia, ¿no? Acá algunos datos de los valores normales de calcio: 9 a 11 miligramos de calcio en sangre es normal, fósforo inorgánico de 3 a 4 miligramos por 100, y en el caso de 300 miligramos por día hay pacientes que tienen una dieta normal de calcio. La presencia de tumores maxilares, las malformaciones a nivel de la espina dorsal y la calcinosis son datos también que nos mencionan que existe un proceso a este nivel. El eje hipotálamo hipoficiario también, desde el punto de vista de la evaluación semiológica, es importante, porque existen patologías muy frecuentes que van a darnos problemas a este nivel y tenemos que investigarlo bien, ¿no? Cuando hay alteraciones en la función de la aldosterona, ¿no? Por problemas de la formación de mineralocorticoides, va a haber problemas con la presión arterial, va a haber problemas con la presión arterial y pérdida de volumen sanguíneo, alteraciones a nivel del cortisol, que tiene acción sobre el metabolismo general, sobre hidratos de carbono principalmente, formando más glucosa. O sea, a nivel de proteínas, aumentando la proteína hepática y plasmática. A nivel de grasas, aumentando la concentración de ácidos grasos no estrificados a nivel de plasma, que es importante. Puede hacer problemas de hipercolesterolemia permanentemente, sí que tiene problemas con el cortisol, ¿no? Y la relación directa con algunos problemas a nivel de médula suprarrenal que van a secretar adrenalina y noradrenalina. Entonces, hay cierta sintomatología que el paciente que tiene alteraciones con la suprarrenal va a existir. En el caso de que exista, por ejemplo, hiposuprarrenalismo, es decir, disminución de formación de cortisol, la anorexia, la astenia, el vómito, dolor de barriga, el shock y las náuseas son muy importantes, ¿no? Son síntomas cardinales para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Y esto se da por la incapacidad de poder conservar una presión arterial, un estado metabólico adecuado, y la glucosa comienza a bajar también por el déficit de cortisol que tiene el paciente y comienza a despigmentarse la piel también. En el caso de hipercortisolismo, el cuadro clínico que todos conocemos es el síndrome de Cushing, un cuadro que se caracteriza por un incremento del cortisol, síndrome de Cushing iatrogénico formado por nosotros o por el boticario que receta muchos corticoides y eso causa daño en el paciente, o el síndrome de Cushing endógeno, que se da por problemas a nivel de tumores en hipófisis, de tumores en suprarrenales o de un tumor periférico neoplásico, que puede generar el daño en el paciente. Acá está el síndrome de Cushing, las características clásicas del paciente. La fase de luna llena, la presencia de estrías, los inferiores, la formación de silencio, chicos, apaguen su micrófono. Los que han entrado, apaguen el micrófono, por favor. Otra enfermedad a nivel de las suprarrenales es la formación de síndrome de Cohn por un tumor a nivel de la corteza suprarrenal. Se eleva la formación de aldosterona y genera problemas en el paciente como la hipertensión arterial, parestesias musculares, calambres musculares y la poliuria, ¿no? Puede haber taquicardia marcada en el paciente, cursan con midriasis, tienen palidez por la formación de catecolaminas también. ¿Cómo evaluamos la función de la corteza suprarrenal? Hacemos evaluación de cortisol, corticotropina, andrógenos, aldosterona, electrolitos, cortisol libre urinario también, que nos da el diagnóstico principal.
Y hacemos pruebas dinámicas de ser el caso, como el caso de la test de supresión de dexametasona, la test de estimulación, el test de estimulación de apona, el test de supresión con suelo fisiológico también que se pueden realizar, pero existen muchos más para ver estos problemas a nivel suprarrenal. El cateterismo de senos petrosos cuando buscamos un tumor a nivel hipofisiario, para poder investigar en qué lado de la hipófisis se encuentra el problema. Y imágenes que son muy importantes como la resonancia magnética suprarrenal, la tomografía suprarrenal, o la tomografía de hipófisis o la resonancia de hipófisis. Exámenes complementarios adicionales para exploración de médula suprarrenal, en este caso, cuando vemos tumores formadores de catecolaminas, ¿no? Hacemos el dosaje pues, de metanefrinas en orina y en sangre del ácido vanilin-mandélico a nivel sanguíneo, también en orina, y el dosaje de catecolaminas libres, ¿no? Que se hace también a este nivel tanto en sangre como orina para hacer el diagnóstico de un tumor productor de catecolaminas. Los tumores productores de catecolaminas, el más importante es el feocromocitoma, ¿no? Que es pequeño, es muy difícil el diagnóstico y poder identificar a qué nivel se encuentra, en qué lado de la glándula suprarrenal se encuentra, y es un reto para el endocrinólogo hacer el diagnóstico adecuado de estos procesos. Páncreas endocrino, ustedes conocen el principal problema pancreático, que es la diabetes, provocado por una alteración en células alfa. Las características clínicas de la diabetes, que vamos a revisar cuando hablamos de diabetes también. Las 3P características del paciente diabético no controlado: polidipsia, poliuria, polifagia, ¿no? Esos son síntomas clásicos del paciente, no olviden esta parte, síntomas clásicos del paciente con diabetes no controlada, no compensada. Estos síntomas encontramos en estos pacientes. El punto importante con diabetes es que sepan que la diabetes es una enfermedad que no da síntomas con diabetes. Signos que nos llevan a sospecharla, pero síntomas se agregan marcadamente cuando el paciente tiene un descontrol marcado del valor glicémico. Glucosas por encima de 200 o 300, recién van a ver estas características que les comento al costado: polidipsia, poliuria y polifagia. El otro problema que se ve a este nivel en este sistema es el síndrome policémico, que es un proceso dado por una disminución de la concentración de glucosa. Las manifestaciones están provocadas por el excesivo descenso de la tasa de glucosa, y puede haber hipolicemia derivada de tratamientos médicos por insulina o por el uso, por ejemplo, de sulfonilurias, y también hipoglicemias debidas a otras enfermedades endocrinológicas, como por ejemplo la insuficiencia hormonal suprarrenal o también la insuficiencia adeno-hipofisial. Síntomas y signos del síndrome hipoglicémico existen varias. Los más importantes: el dolor de cabeza, las palpitaciones, la sensación de hambre, el estado de confusión mental, ¿no? la sudoración profusa, el hormigueo de extremidades, trastornos oculares, trastornos del lenguaje, y cuando ya avanza y se hace más grave, la parálisis o la convulsión, y finalmente la sudoración profusa y la deficiencia del patrón respiratorio, ¿no? Y cuadros de hiperglicemia marcada, síndromes de hiperglicemia, existen varios síntomas, varios signos que hay que investigar cuando hay una hiperglicemia marcada, ¿no? Tenemos que verificar los síntomas de las 3P clásicas: polidipsia, poliuria y polifagia. Verificar signos importantes de deshidratación en el paciente, si hay glucosa elevada o no, si la glucosura siempre está presente o no en este paciente. Revisar la curva de tolerancia en aquellos pacientes que sospechamos. Ojo, si tiene un paciente que llega con síntomas clásicos de descompensación por diabetes, pero al hacer el examen le encuentran glucosa en 120, por ejemplo, ese paciente pueden hacerle una curva de tolerancia a la glucosa para diabetes o no. Pero es un paciente que viene con los síntomas clásicos y a la consulta les viene con su glucosa con 250 o 300, ya no sometan a ese paciente a una curva de tolerancia, ya tienen el diagnóstico con esa glucosa. Ya es una situación que se ve a cada rato, que los colegas solicitan pruebas a gente que está con 300 de azúcar para diagnosticar diabetes. Pero ya con ese valor único que trae de 300, ya está el diagnóstico. No requieres más pruebas porque le puedes provocar daño al paciente, ¿no? Nunca olvidar entonces, en el caso de semiología endocrinológica, usar oídos, escuchar al paciente, ¿no? Lo que te habla, cómo lo dice, de qué manera se expresa. Usen los ojos para ver al paciente, ver la facie, cómo camina, si hay edemas o no, alteraciones en piel, presencia de tumores que se pueden mirar solo, se pueden presenciar solo observando al paciente, ¿no? Usen el olfato, clásico del paciente cetóxico, por ejemplo, paciente en la emergencia que le llega con crisis hiperglicémica por cetoacidosis diabética, olor a manzanas clásico que tiene el paciente, o en todo caso el olor paciente nefrótico, ¿no? El paciente que tiene falla renal crónica, ¿no? El paciente nefrópata, un olor clásico a urea que tiene, un olor a orina intenso que tiene el paciente, ¿no? Y usen el tacto.
tacto para palpar cuello, palpar abdomen, palpar genitales, palpar parte muscular, etcétera, para buscar algunos datos clínicos que nos lleven al diagnóstico final, ¿no? Sean detallistas en la historia clínica con lo que van elaborando, y si tienen algún dato importante, sigan ese hilo por donde les va dando el paciente para comenzar a investigar y dar datos precisos respecto al diagnóstico. Describan bien lo que han visto, lo que han olido y lo que han tocado. No se olviden eso. Utilicen todas las herramientas que tienen para que puedan establecer este proceso. Esta es la clase inicial de endocrino. Mañana hacemos lo que es hipófisis y vamos a abordar uno por uno los datos o los sistemas que vamos a revisar. Mañana vamos a hacer semiología de enfermedades hipotalámicas e hipofisiarias. Eso lo hacemos mañana y tenemos 2 seminarios, ¿cierto? ¿Hola? Sí, doctor. Los seminarios son hipo, hiperfunción, córtico suprarrenal nada más, ¿no? Sí, doctor. No toca diabetes esta vez, ¿no? No hay diabetes esta vez, ¿no? Doctor, no recuerdo, pero sí hay 2 seminarios. Ya, los que tienen seminarios vayan preparando en todo caso, sobre todo ahonden lo que es semiología de esa área,